Adelante, hermano. Ya. Amado Señor, estamos aquí, Señor, este rebaño tuyo, Señor, fieles cada martes, Señor, dándote gracias, dándote la honra, la gloria, Señor, reconociendo tu bondad, tu amor, tu misericordia para todos, Señor. Gracias por este grupo, gracias por los que ya vienen en camino, Señor. Gracias por nuestro pastor Domingo, Señor. Mira cómo él se prepara, estudia y nos da, Señor, esta luz que nosotros necesitamos para entender tu palabra, Señor, para ver tus maravillas, para ver cuán grande eres, Señor, y para saber, Padre, que estamos en las mejores manos, que tú eres grande y que para ti nada es imposible, Señor. Señor, prepara nuestros corazones, nuestro espíritu, Señor, para que podamos ganar en conocimiento, en sabiduría, Señor, porque necesitamos, Señor, esta luz para todos los días, Señor, poder sortear las dificultades, poder dar testimonio de lo que tú eres en nuestras vidas, Señor. Así, Padre, nos entregamos a ti, a tu palabra en este momento, dándote las gracias. Gracias por este tiempo maravilloso, que tu presencia en nuestras vidas, Señor, podemos reconocer todo lo que tú tienes y quieres para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén, Señor, amén. 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 Buenas noches, hermanas. Pues mis hermanos, antes de iniciar, tomen en cuenta sacar una enseñanza. No tiene que ser extensa, pero cualquier enseñanza que usted quiera destacar para compartirla al final. Así que una enseñanza que hoy usted saque, pues para compartirla con los demás al final. Vamos a estudiar o a continuar estudiando este capítulo 15 del libro de los Hechos y vamos a ver desde el verso 30 hasta el verso 35. Así que son los versículos que vamos a estar utilizando en el día de hoy. Del Concilio de Jerusalén aprendemos que las posiciones extremas siempre hacen más daño que bien. Y eso nosotros lo podemos ver en todos los aspectos de la vida. Cuando un ser humano se va al extremo, va a hacer siempre más daño que el bienestar que se puede observar. También nosotros aprendemos que siempre debemos buscar en la Biblia la respuesta a cualquier desavenencia entre los creyentes. Qué hermoso sería que nosotros practicáramos esto en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, qué hermoso sería que la pareja en el hogar, cualquier desavenencia, la busque en la palabra. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto y vamos a ver si hallamos algún consejo en la palabra sobre esta situación. Cualquier cosa que suceda, un problema entre hermanos de una misma familia, ¿por qué no buscamos esto en la palabra? Es decir, en la Biblia nosotros podemos hallar respuesta a cualquier desavenencia, cualquier cosa que se presente, porque la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría y de bendición para el ser humano. Otra cosa que aprendemos es que al hacer un juicio sobre dos partes en desavenencia, y esto es muy interesante, que lo hemos visto en este capítulo, se debe observar minuciosamente en qué tienen razón cada una de las partes. En consejería, por ejemplo, cuando uno escucha una parte, no debe emitir un juicio hasta no escuchar la otra parte. Y luego, ¿qué hay que hacer? Buscar una conciliación. Es el punto importante. Saben que
muchas veces el error mayor que se comete es siempre en una desavenencia, en un desacuerdo. Hay alguien que puede tener más razón que otro, pero hay márgenes de razón. Entonces, ¿qué es lo que hay que tratar de buscar? Los puntos comunes para que los puntos que son difíciles puedan conciliarse mucho mejor. Ahora, cuando nosotros vemos utilizando la palabra de Dios, evitando los extremos, debemos de ver qué razón hay en cada parte y hacer esto sin que se diluya la verdad del Evangelio de Cristo, porque nosotros no podemos diluir el Evangelio. Por ejemplo, ¿qué cosa? Vamos a pensar que un ladrón me diga, bueno, todo el mundo es pecador y usted tiene que amar a los demás. Ok, es verdad, yo tengo que amarte, pero yo no puedo apoyar tu delito, yo no puedo apoyar lo que tú haces. Yo te amo como persona. Si un ladrón tiene hambre, ¿qué hay que hacer? Hay que darle de comer. Eso es lo que la Biblia dice. No podemos nosotros hacer otra cosa. Aún sea un ladrón, hay que darle de comer. Ahora, apoyar su acto, eso es otra cosa. Eso es otro aspecto que nosotros no podemos negociar. Entonces, hay que buscar esto sin que se diluya la verdad del Evangelio de Cristo. Recordemos que la semana pasada veíamos que una comisión fue enviada a la iglesia de Antioquía, fue enviada desde Jerusalén y fue enviada con una carta de resolución que se hizo en aquella ciudad. Se hizo por 3 grupos, ¿recuerdan? Los apóstoles, los ancianos y la iglesia. Toda la membresía de la iglesia de Jerusalén. Vamos a ver lo que nos dice el primer versículo que vamos a leer hoy, verso 30, capítulo 15 de los Hechos, verso 30. Verso 30. Así pues, los que fueron enviados decidieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Recuerden, hermanos, que en esta comisión para llevar esta carta estaban Pablo y Bernabé, por un lado, pero también estaba Silas y estaba el hermano Judas por el otro. Así que Silas y Judas eran una parte, lo que representaban la iglesia de Jerusalén, y Pablo y Bernabé eran los que representaban la iglesia de Antioquía. Enviaron aquella comisión. Y qué sabio fue enviar la carta con representantes de ambas partes, ¿verdad? ¿Esto qué garantizaba? Que nadie alterara el contenido de la carta, que la carta pudiese llegar íntegra a el propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito era terminar con un estado de angustia que habían ido a sembrar aquellos judaizantes a la iglesia de Antioquía. Hermanos, hay gente que le gusta sembrar angustia. ¿Qué piensa acerca de esto? ¿Hay gente que le gusta? ¿Ah? Como que todo el tiempo están creando situaciones y se lo voy a decir en dominicano esto. Hay gente que siempre le está buscando la quinta pata al gato. No sé si en Ecuador usan algo parecido, hermano Antonio, en Puerto Rico. Y hay personas que siempre están buscando una dificultad, siempre están, y déjenme decirle que no son muchos, pero con lo que hay son suficientes. Es un círculo vicioso. Sí, sí. No, una manera de vivir, un hábito o causar pena. Sí. Algunos, ¿no? Que lo utilizan, ¿no? Como un arma. Entonces, el asunto es, y entiendo, una persona, esta puede ser su debilidad y descuida esta debilidad, pero estar como sembrando
desavenencias y situaciones. Y esto fue lo que hicieron aquel grupo que llegó de Jerusalén a Antioquía. Fueron no a sembrar paz, no fueron a hacer nada positivo, sino a sembrar conflictos, a sembrar desavenencia. Se crea un estado de caos, un estado que nadie saca nada provechoso de un estado de caos. Ahora, ya la carta fue llevada allí. Dice que reunieron a toda la congregación, porque los hermanos estaban ansiosos, los hermanos estaban esperando qué decía esta carta, cuál era el resultado final de aquella reunión. Así que, pues, entregaron la carta, reunieron la congregación y vamos a ver lo que nos sigue diciendo aquí este pasaje bíblico. Vamos a ver lo que pasa. Verso 31. Hermana Beatriz. Ya. El verso 31 dice, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Este versículo es cortito, pero tiene una serie de elementos aquí. Se reunió toda la congregación de Antioquía. Me imagino que no faltó nadie ese día. Cuando hay este tipo de cosas, hay personas que son curiosos, ¿verdad? Que dicen, déjame ver qué es lo que van a decir, qué es lo que va a pasar. Eso ha sido así siempre, hermano. Eso nunca ha variado en la vida. Pero hay otras personas que realmente van preocupados. Miren, y estoy acá tratando de hacer segmentos de lo que es el comportamiento humano ante algo parecido. Algunos curiosos, otros preocupados. Cuidado si le van a dar la razón a los que andaban aquí. Y otros tranquilos diciendo, yo sé que Dios va a hacer lo mejor, yo sé que Dios va a permitirnos que nosotros demos el mejor paso. Y esto aparece en casi todas las reuniones, ¿sí? Había gente que seguía a Jesús. ¿Por cuáles razones? Vamos a ver, ¿pueden citar alguna razón? Curiosidad. La gente. Curiosidad. Por fe. Por fe. Habían otros que los seguían por fe. Eran los menos. La mayoría andaba buscando un milagro, andaba buscando ver lo que Jesús estaba haciendo, pero hubo un grupo que lo seguía por fe, porque lo amaba de verdad, porque había creído en él como el Mesías. Entonces, esto nosotros lo podemos ver donde quiera que hay un grupo de personas y hay este tipo de situación. Así que lo primero que vemos aquí es que cuando se leyó la carta, ¿qué es lo primero que dice que pasó el verso 31? Vamos a ver, ¿qué es lo primero? Se regocijaron. ¿Qué es esto? Lo celebraron con gozo, con alegría. Hubo una celebración. Hermanos, ¿será que cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, los resultados siempre serán de gozo? De regocijo. El Espíritu Santo va a traer esa armonía. Así que lo otro es, y hay otra palabra aquí muy significativa, y es que se regocijaron, tuvieron gozo por la consolación. Consuelo. Consuelo, ¿en qué sentido? ¿Qué piensan acerca del consuelo que recibieron? Consuelo es apoyo acá. Los hermanos, ¿cómo se sintieron? Se sintieron apoyados porque ellos estaban claros en lo que debían creer. Ellos habían creído en Jesús, sabían que solo Jesús podía salvarle, pero vienen otros y dicen, no, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, tienen que hacer esto para poder ser salvos. Entonces, una persona a veces, aunque esté seguro de algo, como que alguien puede hacerlo dudar un poquito, ¿verdad? Es normal.
Incluso yo pienso que todo el que está acá, en la época de estudiante, quizás el profesor hizo una pregunta y uno se la sabía bien, pero uno la dijo como medio dudoso, y hay profesores que tienen la costumbre de decir, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Entonces, cuando dice, ¿usted está seguro? Hay uno como que, aunque uno sabe que es así, ¿verdad? Hermanos, esto era lo que estaba pasando. Esta gente había ido a sembrar incertidumbre, pero esta carta había llevado que consolación, consolación. Miren, quiero hacer un paréntesis aquí porque hay un punto importante. En la vida cristiana, nosotros tenemos la mejor consolación que hay, que es la palabra de Dios. Podemos ir a ella en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Si usted llama a una persona a las 3 de la mañana para un problema, tiene que ser la persona muy cercana o muy amorosa para poder atenderle a esa hora, ¿eh? Pero cuando usted llama a Dios a las 3 de la mañana, cuando usted lee la palabra en un momento de necesidad, nunca va a recibir de Dios un rechazo, sino siempre esa consolación, esa fortaleza que es lo que el Señor quiere, que nosotros disfrutemos de su santa y su bendita palabra. Así que los creyentes se regocijaron, recibieron de buen agrado las recomendaciones que les habían hecho. ¿Recuerdan alguna de las recomendaciones que decía esta carta? ¿Recuerdan algo? ¿Qué les recomendaron? Vamos a ver, aunque sea... Evitarán comer sangre animal. Sangre animal. Ahogado. Exacto. Sangre. Perdón, hay algo que se me ha venido ahí a la mente ahorita. En el caso como usted iniciaba el estudio, y viendo lo que la lectura la venimos haciendo, que las personas que vinieron a confundir, o sea, eran de la misma iglesia, o sea, confundían con el mismo tema de lo que era tiempo atrás, o sea, cuando se vivía bajo la ley. Entonces, si las personas de las demás iglesias no tenían el conocimiento de ese momento, se podían dejar llevar porque estaban hablando de las cosas que en aquella época, porque ya cuando vino el Señor Jesucristo, se abolió todo lo de la ley. Entonces ya comenzamos a vivir por gracia y por lo que el Señor Jesús dejó como ejemplo. Entonces, la gente actuaba de una manera en que no es que cogía cosas que no eran ciertas. En algún momento sí se dieron, en algún momento sí eran reales. Entonces, la confusión que ellos estaban causando era algo bien fuerte. Sí. Y era como que a prueba de, o sea, el conocimiento de cada uno que estaba ahí. Y la consolación que habla más abajo en otro versículo, pienso que es la parte que cuando el Señor Jesús parte, dice que viene el Consolador, que es el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo. Sí. Sí, recuerden, hermanos, que todos estos pasos lo estaba guiando a ellos el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo el Espíritu Santo nos guía a nosotros? ¿Cuándo? Cuando nos dejamos guiar. Porque el Espíritu Santo no le pone el pie en el cuello a una persona. Dios nunca le dice a una persona, mira, tiene que amarme y si no te mato. Porque eso no es amor, ¿verdad? El amor es espontáneo, el amor es libre en cuanto a sentimientos. No puede haber otra razón para amar que no sea amar. No hay otra manera de explicarlo. Así que el Espíritu Santo estaba allí obrando y todo aquello, desde que Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén y todo lo que pasó allí, cómo se detuvieron las discusiones, cómo finalmente llegaron a acuerdo, esa resolución, esta comisión, todo fue la obra del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque ellos se dejaron guiar del Espíritu Santo. Si nosotros nos dejamos guiar del Espíritu Santo, entonces cada paso en nuestra vida
será un paso perfecto, no en el plano humano, sino en el plano del propósito de Dios, porque en el plano humano no hay nada perfecto. Ya, eso es cuando uno busca, ¿no? Sí, Exacto. sí. Pero y en el ejemplo, cuando una persona no lo busca, pero sin embargo tiene familiares que interceden a través de la oración para que el Espíritu Santo los pueda tocar, ¿eso también es efectivo o no? ¿O es simplemente algo como... Es relativo. Es relativo, porque recuerden algo, y hay un ejemplo bíblico muy claro acerca de esto, y es el caso de Job, el patriarca Job, un hombre perfecto, dice, apartado del mal, y Job hacía sacrificio por sus hijos todos los días. Pero ¿qué pasó? Cuando el diablo lo tocó, mató los hijos. ¿Por qué el diablo mató los hijos? ¿Por qué el diablo no pudo matar a Job? La fidelidad que tenía. Es decir, y lo que había en los hijos era la cobertura de la oración de intercesión, pero Dios, recuerden, Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos. Entonces, cada persona necesita desarrollar una relación directa con Dios. Por eso nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos eso, inculcarle eso, decirle, mi hijo, tienes que desarrollar tu relación con Dios. Tú de manera personal, porque yo puedo hacer una oración de intercesión, pero eso es relativamente limitado. Dios obra, por supuesto. Por supuesto, hay un testimonio de un expandillero que estaba en unos problemas un día en la madrugada y estuvieron a punto de matarlo. Y en ese momento su madre estaba de rodillas en la madrugada, llorando ante Dios y orando por su hijo, porque ella sabía lo que andaba. Y cuando él llegó a la casa, que él le contó, la madre le dijo, mira hijo, a esta hora yo estaba de rodillas llorando por ti. Yo sentí en mi corazón así un dolor tan grande y estaba. Y le dijo, mami, a esa hora me estaban disparando y yo sé ya por qué no me mataron. La intercesión de oración de esa madre salvó la vida de ese hijo. Y cuando él dio el testimonio, ya era un cristiano, ya se había arrepentido. Entonces, la oración de intercesión funciona. Ahora, quiero que entendamos esto. Funciona, pero la persona por la cual se intercede tiene que dar un paso con Dios, porque la salvación es individual. Así que hay cosas que por quien intercedemos, la persona recibe bendición, pero cuando estamos hablando de la comunión con Dios, ya es otra cosa. Es personal, es individual. No hay salvación colectiva, salvo el caso que toda la familia pues acepte al Señor, entonces sí, pero no hay esto como decir una herencia o como una propiedad familiar en cuanto a la salvación. Y así que hermanos, para que el Espíritu Santo nos guíe, ¿qué es lo primero? Dejar que Él nos guíe, querer que Él nos guíe. Cuando una persona dice, y esto es una de las cosas que parecen más difíciles de entender para el cristiano, ¿cuándo yo sé que algo es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé que algo es la voluntad de Dios? Miren, parece complicado. Si usted y yo tratamos de pensarlo, se nos revienta la cabeza. Pero es tan fácil, es tan sencillo. Dios nos ha dejado esto tan sencillo. ¿Sabe qué es lo único que nosotros necesitamos para hacer la voluntad de Dios? Querer hacerla. Así de sencillo. Querer en el corazón. El problema es que nosotros decimos que se haga tu voluntad, pero como yo quiero. Pero como yo diga. Yo no sé si esto que voy a decir es un chiste o pasó de verdad, pero lo escuché hace muchos años allá en mi país. Y alguien, un soltero, estaba desesperado por casarse. Y dijo, Señor, dame la que tú quieras, Padre, que quiero casarme, dame lo que tú quieras, pero que no sea fulana, Señor. ¿Están entendiendo esto? O sea, Señor, dame la que tú quieras, pero esa no. Había alguien que él no quería.
en su vida. Entonces, dame la que sea tu voluntad, pero que no sea esto. Hermanos, para nosotros saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, lo primero es estar nosotros seguros que queremos que Dios haga su voluntad. Y cuando yo quiero que Dios haga su voluntad, entonces me voy a dejar guiar de Él. No voy a hacer fuerza para torcer el camino, ni para dar pasos, sino me voy a dejar guiar de Él. Y es lo que nosotros vemos acá en este caso de esta reunión que hubo en la ciudad de Jerusalén. Ahora, solo hasta este momento descubrimos algo muy importante de los enviados de Jerusalén, que eran Judas y Silas, que eran profetas. Y aquí vamos a tocar un puntito muy interesante. Vamos a ver lo que nos dice el verso 32. Verso 32. Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Noten lo que aquí dice, y yo quiero que les recomiendo que usted guarde este versículo, porque hoy tenemos por ahí una gama de cosas, de gente, hermanos. Lo que voy a decir no es un chiste, es algo que está pasando, pero las cosas han llegado a un nivel tal que hay gente que están diciendo que son querubines ya. O sea, ya no basta que algunos dicen que son apóstoles, ya no va, incluso la apóstol, miren, la apóstol, mujeres apóstol, profetas, ¿qué cosa esta? Algunos ya están diciendo que son querubines. Yo pensé que era una broma cuando lo escuché. Yo lo escuché en un grupo de pastores que estábamos reunidos, por cierto, aquí. Y uno dijo que ya había, y yo le dije, no, está bromeando. Y dice, sí, sí. Y yo lo busqué y es verdad. Ya hay gente diciendo que son querubines, que tienen ministerio de ángeles ya y todas estas cosas. Ahora, miren lo que dice la Biblia aquí acerca de Judas y de Silas, dos que fueron comisionados de la iglesia de Jerusalén. Note lo que dice, que ellos, como eran ¿qué? Profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Ven aquí que se está hablando del futuro, están hablando esta gente del futuro. Ven que dice, y como eran profetas le hablaron, iba a pasar en el futuro a la gente que está, no. Abundancia de palabra y consolación. ¿Qué es lo que es un profeta? Profeta es aquel que comunica un mensaje de Dios. Profeta no es una persona que habla del futuro. Ahora, el mensaje de Dios puede ser futuro, pero no es ese aspecto que ha sido manejado de una manera tan equivocada en algunos lugares donde hay personas que, y saben, hermanos, hay una modalidad y es, hay gente que cuando ve a otro inmediatamente empieza a decirle, dice el Señor tal cosa, dice el Señor tal cosa, pero nunca son cosas correctivas. Dice el Señor que la bendición que esté esperando la va a recibir. Y el Señor dice que ha visto tu sufrimiento. ¿Quién no sufre? ¿Quién no está esperando algo? Estas son manipulaciones que a cualquier persona que se le diga, hay momentos que te sientes solo, que sientes que Dios no te oye. Aquí no le ha pasado eso. Entonces, es importante que nosotros distingamos el profeta del Antiguo Testamento del profeta del Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? ¿Qué ven aquí? ¿Qué diferencia ven? Leyendo este versículo aquí de Judas y de Silas, y comparándolo con el profeta del Antiguo Testamento, ¿qué podemos nosotros ver? Lo que ellos estaban haciendo era en el presente. Estaban
dice consolaron y confirmaron, era el presente. Donde el Antiguo Testamento profetizaba lo que iba a venir, pero ellos estaban trabajando en la situación del momento. Lo que necesitaba aquella congregación en ese momento, esa fortaleza y esa consolación. Ahora, noten, el profeta del Antiguo Testamento veía visiones, tenía sueños. Era la manera en que Dios se revelaba a ellos. Entonces, luego, por la inspiración, escribían. Recuérdense que lo que ellos recibían era revelación. Y la inspiración era lo que le llevaba a escribir eso que ellos veían en la revelación, y la iluminación, que es lo único que queda de los tres hoy día, es para poder entender lo que ellos habían escrito. Así que al nosotros ver lo que es la palabra de Dios, hallamos que contribuyeron tres elementos básicos: revelación, que es sacar de lo desconocido algo, la inspiración, que es poder escribir con claridad lo que fue revelado, y la iluminación es poder entender. Es como cuando usted entra a un lugar oscuro y usted enciende una luz y usted puede ver con claridad todo. Eso es la iluminación. Entonces, el Antiguo Testamento, el profeta recibía la revelación de Dios a través de qué, de sueños, visiones y todo. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo acá visiones. No es que no hay visiones, no es que no hay un sueño, pero no es la manera de Dios revelar, porque ahora Dios lo que está usando al profeta con abundancia de palabra. ¿Qué es lo que es un profeta hoy? Es alguien que toma la revelación que Dios nos dio, que es su palabra, para explicarla con claridad a una persona que escuche. Esa es la misión del profeta, no es estar inventándose cosas y mensajes y a veces parecen más adivinaciones que otras cosas. Y lo recomendable es que, y hay alguien que dice, si una persona se le acerca y le dice, Dios me dio un mensaje para usted, usted le diga, ¿dónde está la cita bíblica? Deme la cita bíblica del mensaje. Tiene que estar en la Biblia, No puede haber un mensaje de Dios que esté fuera de la palabra. No puede ser. Así que todo lo que Dios quiso decir está acá en su palabra, y cualquier otra cosa que nosotros hagamos, un análisis, debe estar sujeto a la palabra. No puede estar independiente a la palabra de Dios. Perdón que lo interrumpa. ¿Qué pasa con los sueños? Por ejemplo, si uno se hace un sueño. Yo tuve un sueño una vez. Yo nunca estudiaba la Biblia. Yo estaba en la universidad, yo tenía como 17 años. Yo vivía sola en un apartamento. Y yo tuve un sueño yo vi el cielo bajar caballos blancos. Yo vi bajar, como diría yo, ángeles, porque era todo blanco. Caballos blancos bajar. Sí, en un caballo había una persona. Entonces, tocaban las puertas. Y me tocaron la puerta. Y la pregunta que me hicieron fue, ¿tú crees en el anticristo? Y yo le contesté sí. Pero después yo me desperté y yo decía, sí, yo le dije que sí, pero no es que yo creo en el anticristo, sino que yo creo que existe el anticristo. Que va a existir, sí. Okay. Y entonces, yo me hice sueño hace muchos años. No sé qué hay de los sueños, no sé. ¿Son revelaciones? Bueno, déjenme decirle que Dios en estos tiempos nos puede hablar a través de sueños a nosotros. Lo que el sueño no va a contradecir la palabra de Dios. Y lo que está diciendo, hermana, yo puedo vincularlo con un pasaje bíblico, que es Apocalipsis, Ajá, sí. capítulo 19. Sí,
yo después lo he leído, pero yo nunca he leído o sea, yo no leía la Biblia. En esa época usted no era cristiana, no leía la Biblia. No. ¿No? Era Dios buscándola. Dios revelándola, ¿verdad? Recuerden, hermano, que el hombre no busca a Dios, Dios busca al hombre. Esto es algo maravilloso. Entonces, hermana, mire, hay revelaciones de Dios. No son muchas, bueno, dependiendo del plan de Dios. En mi vida cristiana, he tenido como 4 sueños que los recuerdo como ahora, han sido revelaciones de Dios y lo he visto cumplirse en mi vida de una manera extraordinaria. Lo he visto cumplirse, pero de una manera como estar mirando acá esta mesa. Pero no es que cada vez que soñamos es una revelación de Dios, hay que tener cuidado con eso, pero sí hay revelaciones de Dios. Dios se revela a nosotros de esa manera, pero está sujeto a la palabra, porque ese sueño está claro, es bíblico. Lo podemos ver en la palabra de Dios. Así que, hermana Betsy. Yo también, bueno, cuando estaba embarazada tuve un sueño y yo pensaba que era niña porque es que no se dejaba ver, el bebé no se dejaba ver si era niña o varón. Y yo soñé que alguien me dijo, debes ponerle Gabriel, ponle de nombre Gabriel. Yo digo, pero sí, porque todo el mundo me decía que era niña, se ponía una barriga así muy redonda. Digo, Gabriel, bueno, cuando nazca le voy a poner Gabriela, digo yo. Y pues era un niño. Y le puse Gabriel, porque ese era el nombre que yo ni por aquí pensaba en ponerle Gabriela. Bueno, cuando una mujer esté embarazada, alguien va a tener razón, Uno van a decir es varón y otro va a decir, no, yo creo que es hembra. Entonces luego que da luz dice la mujer, mira, tenía razón fulano. Así que, pero ya hay medios, ¿verdad? Bastante avanzaditos. ¿Ok? Hermana Doralisa. Hablando de sueños, en estos días yo pedí la oración por mi sobrino Brian. Y Brian estaba en un cuadro muy difícil porque la inflamación era muy alta. Los médicos, la junta de médicos no daban como esperanza de vida. Todo puesto. Entonces, la esposa de un primo mío fue y dijo, yo tuve una revelación anoche. Yo estoy esperando que eso se cumpla. Él ya dijo, yo tuve una revelación de que Brian se va a parar de ahí y va a predicar la palabra. Le dijo a la mamá, pero no va a predicar la palabra de tu religión. Yo tuve una visión de que lo vi predicando la palabra. Fue un sueño, una revelación, como ella dijo, pero el milagro yo estaba como quiera convocando personas a oración, porque Brian yo lo quiero tanto. Él me mandó un video. Por el hecho es que Brian, como 2 días, tiene que los médicos están en choque, cómo él pudo tener algo como casi sin esperanza, bajó su cuerpo y hoy me mandó hasta un audio hablando. Entonces yo estoy esperando en base a un sueño, una revelación, que sea un pilar y se levante a predicar la palabra. O sea, no en base a eso, sino que eso se haga realidad. Eso es lo que quiero decir. En la familia. Si es un sueño de Dios, se va a cumplir sin ninguna duda. Así que ahí no hay manera. Si Dios dice 5, no son 6, ni son 4, son 5. Si Dios dice azul, no es verdoso o azulado, es azul. Así que Dios es exacto en su promesa, en su palabra. Yo voy a comentar algo, volviendo a lo de los profetas, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no había llegado. Entonces los profetas solo profetizaban cuando Dios se lo decía. Pero aquí ya llega el Espíritu Santo y estos profetas no necesitaban intervención de Dios, ellos tenían ya el Espíritu Santo. Y entonces pienso yo que podían profetizar con más palabras, más a menudo. Sí.
Porque el Espíritu Santo iba y venía en el Antiguo Testamento. La persona no tenía permanente la presencia del Espíritu Santo. Ya ahora en el Nuevo Testamento el Espíritu habita en nosotros, hermano. Esa presencia habita en nosotros, vive en nosotros. Todo el tiempo, las 24 horas del día. Pero debemos dejarnos guiar. Dejarnos guiar porque Dios, la palabra es Dios no obliga a nadie a que le sirva, porque entonces no es por amor. No es por amor. A veces Dios nos reprende porque la Biblia dice que al hijo que Dios ama, a esa disciplina, pero ya porque ya somos hijos, Dios nos disciplina porque tiene que corregirnos a nosotros espiritualmente, pero debemos dejarnos guiar de Él. Ahora, vamos a seguir viendo los versos 33 y 34, que es la penúltima cita que vamos a considerar hoy. Vamos a ver lo que dice. ¿Alguien quiere leer? A ver si. Hechos 15, 33 y 34. Y pasando algún tiempo, allí fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Llegaron dos y ahora lo despidieron, ¿verdad? Y se quedó uno, se quedó Silas. Luego, luego va a ser más adelante en otros estudios, vamos a ver. Esto no es casualidad, todas estas cosas tienen un propósito. Ahora, qué buena es la congregación donde el que va a servir a Dios de corazón se quiere quedar. Qué bueno es un lugar donde la gente llega y se quiere quedar, porque a esta iglesia de Antioquía llegó Bernabé. La primera vez que llegó fue a ver qué era lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó? Se quedó. Y luego Bernabé va y busca a Saulo, que vivía en Tarso. Se lo lleva allá. Y Saulo se quedó también. Y ahora van Judas y Silas. Y Silas dice, no, yo me quiero quedar. Quiero estar aquí. ¿Qué piensan, hermano? ¿Qué piensan acerca de esto? Y qué hermoso es cuando una gente está buscando a Dios. Déjenme decirle que si una persona está buscando a Dios y llegó a un lugar donde Dios se está manifestando, la persona va a querer estar ahí, si está buscando a Dios. Porque hay gente que anda buscando otra cosa. Hay personas y a veces, bueno, uno sabe que no en todo lugar una persona puede servir a Dios, porque Dios tiene sus planes y sus propósitos. Hay personas que pueden ser maravillosamente y desarrollar una vida extraordinaria en cualquier lugar. Si están en medio nuestro, tal vez no lo hagan. Eso porque Dios tiene sus planes. Y no hay una congregación en el mundo que sea la específica de Dios, que podamos decir, bueno, esta congregación es la específica de Dios y las otras no. Cuando alguien dice eso, es una secta y no es buena. Cuando alguien dice eso, cuando se cree eso, cuando usted escuche que alguien diga, no, porque la iglesia nuestra es la única iglesia verdadera y ya hay algo ahí que está muy mal y que no viene de Dios. Pero a veces también una persona puede preguntarse, ¿qué busca? ¿Qué es lo que busca un creyente? ¿Qué es lo que busca? ¿Busca adorar a Dios? ¿Busca crecer espiritualmente? ¿Qué está buscando? Hace un rato analizábamos que hay diferentes personas que se reúnen, ¿verdad? Uno por curiosidad, uno por una cosa, otro por la otra, y eso también. Se reúnen por diversión, ellos quieren ir a un lugar donde haya diversión. Donde haya diversión. Iglesias divertidas. Una persona dijo que le gustaba una iglesia porque habían luces oscuras y de colores. Yo pienso que esa persona debe buscar una discoteca, ¿verdad? No una iglesia. Una discoteca es el lugar para este tipo de cosas. Pero bueno, aunque por ahí escuché, esto no lo sé a fondo, pero escuché que hay alguien que tiene una cristoteca. Eso es una blasfemia.
si es verdad, yo esto no lo sé a fondo, pero escuché que alguien tiene una cristoteca, una discoteca para cristianos, para que los jóvenes vayan a divertirse. Eso es una blasfemia de las peores que una persona puede tener. Ahora, ¿qué busca un cristiano? Pero qué bueno es cuando alguien anda buscando a Dios de corazón y llegó a un lugar donde se manifiesta a Dios y la persona se quiere quedar. Es lo que nosotros vemos en esa iglesia de Antioquía. Hermano, ¿qué pasó en Antioquía? Vamos a leer el último versículo y luego de esto quiero escuchar algunas opiniones que ustedes pueden tener, algunas enseñanzas cortas que han podido sacar de hoy. Vamos a ver, verso 35. Hermana, a ver. Okay. Muchas gracias, pastor, hermano. Y dice, verso 35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Hermanos, se acabaron las perturbaciones de los judaizantes en Antioquía. Hubo paz, hubo tranquilidad en la iglesia. Y Pablo y Bernabé pudieron continuar allí predicando libremente el evangelio. Pero no solo predicaban Pablo y Bernabé, sino que habían otros predicadores también, tan buenos como Pablo y Bernabé, que predicaban allí la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos los resultados, podemos concluir que cuando nos dejamos guiar de Dios, por grande que parezca el desacuerdo, el Espíritu Santo nos va a llevar a puntos de armonía. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Quién lo produce esto? El Espíritu Santo de Dios. Nunca se debe romper la unidad, aunque existan interpretaciones bíblicas diferentes. Hay que mantener la unidad, hay que mantener la armonía, porque ustedes saben que hay un cemento que es el que debe unir a los creyentes, es el amor al prójimo, el amor a los demás. Podemos tener desacuerdos doctrinales, podemos tener análisis diferentes, pero hermanos, debemos de entender que somos un solo pueblo. Somos el cuerpo del Señor. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo del Señor que está compuesta por diferentes miembros. Así que qué hermoso es que vemos estos resultados de este grupo de personas que se dejó guiar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los llevó a los puntos de armonía. ¿Y qué hubo? Regocijo, consolación y paz, ¿verdad? Todo aquel desorden que produjeron aquellos que llegaron se acabó, se terminó. Y siempre será la voluntad de Dios que las cosas las concluyamos en paz, hermano. Ojalá que hasta los momentos más difíciles de la vida se pudieran tomar en paz. Yo digo, hasta situaciones que pueden ser dolorosas de otra manera y aún siendo dolorosas en sí, si se pudieran tomar en paz, fuera mucho mejor. Por ejemplo, una situación que en medio del dolor causa más dolor es la herencia, que a veces los hijos se pelean por ella. Y es tan tonto, porque si son 5 hijos y hay $5, le tocaría $1 a cada uno, pero si se van a pleito, la mitad le va a tocar a un abogado y finalmente van a terminar con menos por estarse peleando, solo por no querer hallar un punto de conciliación. Así que, hermanos, este capítulo nos enseña a nosotros que nos dejemos guiar del Espíritu Santo y que le digamos, Señor, ¿cómo resolvemos esto? Cuando estemos, porque debemos aplicar esto a nuestra vida, cuando estemos en momentos en que no sabemos qué hacer, cuando estemos en momentos donde tal vez pensamos, pero
¿será esto cierto? No. Es el momento para decirle, Señor, guíame, dame la sabiduría, ayúdame a resolver esto, ayúdame a enfrentar esto para que al final todo sea provechoso y saquemos el mejor de los resultados. Ahora yo quiero escuchar en unos minutos algunas opiniones de ustedes. Vamos a ver si quieren los presentes o a través de Zoom, quien quiere iniciar, algo que usted aprendió cortito, algo que quiera compartir. Recuerden que al comienzo yo le dije, hermano, anoten algo, aunque sea una enseñanza cortita, de algo que quieran compartir. Cuando sé que algo es la voluntad del Señor, es cuando yo deseo, yo quiero que se haga la voluntad de Él. Amén. Y entonces yo espero por su voluntad y no estoy tratando de imponer mis deseos, sino que sean los deseos de mi Dios. Ahí yo sé que se va a hacer la voluntad de Él. Amén. Esto es vital. Es vital en la vida. Ese punto es vital en la vida de un cristiano. Desear la voluntad de Dios. Es que se va a cumplir. Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es lo que va a ser mejor para uno. Lo mejor. Siempre Dios va a escoger lo mejor para nosotros. ¿Alguien más? Vamos a ver. Los hermanos de Zoom. Hermana Beatriz. Ya. Me llenó el corazón el 32, cuando ellos, como eran profetas, Judas y Silas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. En realidad veo la importancia del pastor en la iglesia, que consuele a sus fieles, que le escuche, que tenga esa palabra para dar fuerza, para llenar el corazón de los que estamos, los que vamos a la iglesia, los que tenemos este estudio bíblico, que hace que no fallemos, que sigamos en la iglesia, que sigamos en el estudio bíblico, porque llena nuestros corazones con esos conocimientos, con esa guía, y que cada vez nos dé más ganas de seguir adelante en la palabra del Señor. Gracias. ¿Alguien más? Cuando hay buena voluntad, cuando tienen a Dios en su corazón, los conflictos se pueden resolver de una manera inteligente. Así que, porque tener a Dios en nuestros corazones, somos inteligentes. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Aquí hay una señora que aprendió a leer solo con la Biblia. Ella no sabía leer ni escribir y aprendió con la Biblia. Sabe leer y escribirla, pero con la Biblia. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? ¿Algo que, hermano Antonio? Claro, estoy pensando cuando hablaron que había causado mucha angustia la intervención de los judaizantes en esa iglesia. Entonces yo estoy pensando, me pongo en la posición de ellos. Hay creyentes que posiblemente estaban muy contentos, muy alegres de lo que querían, y veían que hay una facción que entraba ahora y como que le cambia todo y dice, pero esto no es lo que yo... es como si a la iglesia nuestra viniera alguien a predicar un evangelio distinto. A mí me causaría mucha angustia. ¿Por qué va a pasar esto? Esto va a destruir nuestra iglesia, ¿no? Entonces, que venga un mensaje claro, contundente de personas de reputación, que eran siervos de Dios, pues entonces eso le tenía que haber consolado a ellos. Entonces, y yo esto es muy práctico hoy en día porque hay tantas iglesias que entran
evangelios diferentes, cambiados, manipulados. Entonces, eso debe ser angustioso para alguien de una iglesia, de una congregación. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? Hermanos de Zoom, están calladitos. Alguno estará haciendo un sándwichito en este momento. Si es así, tráiganos. Parece que no hay más opiniones. Acá tampoco, pues. Gracias al Señor, hermanos, recuérdense que siempre que nosotros nos ponemos en las manos de Dios, el Señor nos va a dar la salida. Siempre, siempre nos va a dar la salida, y por difícil que parezca, la solución va a llegar. Seguro, esto no es que tal vez, la solución va a llegar sin ninguna duda. Así que con esto terminamos por hoy.